Claro. De las 10 en adelante. Sí, sí. Ahora sí. Buenos días, hermanos queridos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. El Señor es muy bueno, ¿no? Quiero, antes de dar inicio a su mensaje, lo hemos preparado con dedicación, quiero dar gracias al Señor por las oraciones de ustedes. De verdad que yo siempre les he contado que me cuelgo de las oraciones de ustedes para decirle al Señor: Señor, escúchalos. Me tocó hacer un viaje a Antofagasta y fue una cosa tremenda lo que pasó. Lo que sucedió en Antofagasta, la verdad que me hizo recordar tiempos antiguos. Cuando en esos años conocí al pastor Carlos, estaba recién llegado el pastor, era una ovejita recién ingresada al Evangelio, ¿no? Y llegamos, participábamos en la Capilla Calvario, y en ese lugar se producían cosas sorprendentes. Se hacían servicios, por ejemplo, teníamos un lugar en Gallinazo donde íbamos a ayunar y a orar. Y en ese lugar y en esos momentos, cuando nos juntábamos, se producían unos efectos espirituales extraordinarios. Y lo que me tocó vivir en Antofagasta fue algo que no nació de mí, porque por lo general siempre hay alguien que incentiva a través de la palabra, del mensaje, en fin, sino que nació de la gente, de los que escuchaban, eran alrededor de 28 o 29 matrimonios pastorales que me tocó ir a compartir con ellos la palabra del Señor, y específicamente el tema del TEA. Y entonces, porque la iglesia está llegando demasiada gente con TEA y no hayan que hacer, así como las escuelas también están desbordadas, ¿cierto? Las iglesias también están de alguna manera siendo partícipes de esta situación, y les ha quedado un poco grande. Entonces el Señor ministró sus vidas a través de mi persona y se produjo un efecto desde allá, y yo me vi involucrado y fue maravilloso. Así que les agradezco, hermanos, que ustedes oren por mí y que me tengan siempre presente en sus oraciones. Amén. Nacidos de Dios y protegidos por Cristo. Si me acompañan al texto base, se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, verso 18, verso 19. ¿Ya? Ahí hace calor acá, ¿no? ¿Sí? Es caluroso, yo pensé que íbamos a ponerse con la chaleco. Bien, dice de la siguiente forma. 1 de Juan 5, 18 y 19. ¿Sí? ¿Quieres que hable ahí? Perdón, Marta. ¿Quieres que te hable ahí? No, estoy bien. Después me voy a sacar la chaleca. Gracias. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿lo tienen ya? Si no, sí. Ok. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tengamos algunos segunditos de oración. Padre, en tus manos encomendamos este mensaje. Por favor, Padre, haga partícipe al Espíritu Santo en medio nuestro, que Él sea el que edifica nuestros corazones, el que traza la palabra, el que pone las ideas, el que estimula todo lo que es el desarrollo espiritual, de modo que podamos salir edificados y construidos en lo más importante de nuestro ser interior, que es nuestro espíritu, Señor. Sabemos que somos tres componentes, y hay uno que es por el cual nosotros esta mañana nos juntamos, Señor, no solamente para adorarte, para retribuirte, Señor, con gratitud y con adoración hacia tu persona, todo lo que tú has hecho por nosotros, sino también para crecer en el Espíritu. Y eso es el motivo por el cual estamos esta mañana aquí. Te damos gracias por cada uno de los asistentes, te damos gracias por el pastor, por las ovejitas, por la iglesia, porque esto es parte de un movimiento mundial, que tú lo diseñaste y que tú lo planificaste para que nosotros pudiéramos ser partícipes de esta gran familia que a nivel mundial te adora y te alaba. Muchas gracias.
A modo de introducción, quiero conversarles de algo que no vemos, pero que nos es demasiado útil: el espectro electromagnético. Tiene múltiples aplicaciones en tecnología, en seguridad, en protección, en iluminación, en la cocina, en el entretenimiento, en los celulares, en todo. La verdad que está metido en todo lugar. Sin embargo, no vemos las ondas, ¿cierto?, que permiten que las conexiones se den. O sea, un LED, qué sé yo, la pantalla, está directamente relacionada con esta tecnología. Bien, la vida espiritual, guardando las debidas proporciones, pasa lo mismo. Conocemos solo una parte de la vida espiritual. Y por eso que vamos domingo tras domingo viniendo a la iglesia y juntándonos y leyendo la Escritura, de modo de que podamos seguir creciendo en todo esto que es un conocimiento que está, pero que no lo vemos y que nos ayuda tantísimo a crecer. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Esto tiene un significado espiritual profundo. No vamos a ver lo que piensan filósofos, gente como Platón, Sastre, qué sé yo, Heidegger y otros. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la existencia humana. Se refiere, ¿cierto? ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Los que han transformado su ser. Los que nacieron nuevamente a imagen y semejanza de un Dios maravilloso. Creados, ojo con esto, con dignidad y pureza delante de la angelología universal, la caída y la de Dios. Nosotros para ellos tenemos dignidad y pureza, pero hay un bando, ¿cierto?, que nos infringe, que nos lleva al pecado. No practicamos el pecado, pero nos seduce, nos conduce, nos diseña la vida para que nosotros caigamos en las trampas del pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Hay alguien aquí que no peque? Todos pecamos. Si no, seríamos tremendamente mentirosos. Pero no como práctica. No es una práctica, no es algo que se habitúe, sino que es consecuencia de algunas decisiones que muchas veces están mal tomadas. Ahora, los que han nacido de Dios, del hombre interior, del espíritu. Ocurre que cuando una persona acepta a Cristo, ¿cierto?, empieza todo un desenvolvimiento nuevo. Recuerden el día en que el Señor vino a habitar en nuestro corazón. Sabemos que ese fue un momento espectacular, ¿no? Algunos lo viven de una manera simple, otros con gran emotividad y otros de manera racional. Pero independiente de cómo usted haya vivido aquel momento, fue un gran instante de la vida del ser humano. Algo que marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque por primera vez nos enfrentamos a la verdadera y única, ¿cierto?, y esencial cruz de Cristo. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Los que han enfrentado la cruz de Cristo. Y esto se lo explicó el Señor a Nicodemo. Si ustedes tienen la gentileza de buscar Juan 3 al 7, vamos a ver un poquitito algo que es muy conocido, pero que nos viene a dar luces de lo que el Señor ha hecho y que muchos aún no conocen, y que este Nicodemo lo reflejó de muy buena forma. Dice: respondió Jesús y le dijo, Juan 3:7, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Eso es clave. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te digo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tuvo un tremendo conflicto frente a esto. ¿Por qué? Porque él, siendo un maestro de la ley, un hombre que estudiaba la ley y enseñaba la ley, tenía un serio conflicto con esto que no lo entendían. Y que probablemente muchos de nosotros tampoco lo entendimos hasta que lo experimentamos. Y lo experimentamos de una manera muy particular. Nacidos de Dios es el título del mensaje. Todos los que estamos aquí, si no la mayoría, hemos nacido del Espíritu, del agua y del Espíritu. Bueno, en algún momento de nuestra vida, en determinado tiempo, nacimos de la carne, eso es cierto, pero también nacimos del Espíritu. Ahora, aunque este hombre exterior, ¿cierto?, día con día se va desgastando, se desgasta el trajín diario, el trabajo, los problemas, las situaciones, todo el cúmulo de instancias que tenemos que resolver. La Escritura dice que nos van desgastando. No obstante, el hombre interior, el hombre espiritual que llevamos dentro y generalizamos hombres y mujeres, se va renovando, como dice, de día en día. De día en día. Ayer puede haber sido un día malo, muy complejo, pero hoy es un nuevo día para renovar el hombre interior. Y eso lo hace solamente un nacido de nuevo. Un hombre que enfrentó la cruz de Cristo y que vive en virtud de lo que la Escritura y la enseñanza bíblica le imprime. Los nacidos de Dios, solo ellos experimentan una renovación en su vida a través de la fe en Jesús. La pregunta es, ¿cómo experimentamos o vivimos la fe a diario? Insisto en la pregunta. ¿Cómo experimentamos o vivimos la fe a diario? El día tiene 24 horas. Muchas de ellas pasamos durmiendo. Un tercio al menos debiera ser así. Algunos no lo logran, pero hay un porcentaje de horas que necesariamente tenemos que dormir. Y el resto del día estamos en los quehaceres. Llámese hogar, llámese trabajo, llámese como sea. Pero hay un tiempo también, en que es un tiempo donde nosotros podemos, ¿cierto?, tener para hacer otras actividades. Y la pregunta es, ¿cómo experimentamos aquellos momentos? Restémosle todo esto que hemos dicho. Dejemos el tiempo que nos queda como para el descanso y para hacer aquellas cosas que nos provocan agrado. ¿Cuántas de esas horas? ¿Serán 4 o 5 en el día? Póngale 3. Póngale 4. ¿Cuánto de eso invertimos en Dios? ¿Cómo vivimos los nacidos de nuevo la fe en Cristo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo la experimentamos? Hermano querido, analice su día. Sea estudiante, sea trabajador, sea jubilado, sea como sea. De ese tiempo de cúmulo, del día a día que usted tiene, ¿cuánto invierte en el reino de los cielos? ¿Cuánto invierte? ¿Y qué calidad de inversión hace respecto a la fe en Cristo? Así como una inversión
en un banco, en alguna institución financiera, en alguna institución que lucre con nuestros dineros y nos renta. ¿Por qué? Porque hay una inversión de tiempo, hay una preocupación, hay una dedicación a ver cómo va el movimiento. En la vida espiritual pasa lo mismo. ¿Cuánto de ese tiempo que invierto es de calidad en el reino de los cielos? ¿Saben por qué? Porque esta misma pregunta el Señor nos la va a hacer cuando estemos allá arriba en su presencia. ¿Cuántas veces te dije, invierte tiempo en mí, invierte tiempo en la Escritura, invierte tiempo en el servicio, activa tus dones, activa tu vida espiritual? ¿Para qué? Para que cuando tengamos que dar cuenta, no salgamos en contra. Eso es un nacido de nuevo, nacido de Dios. Ya vamos a entrar al tema de la protección del Señor, que también tiene muchos matices que a veces no ni siquiera las consideramos. Los nacidos de Dios experimentan una renovación de día en el hombre interior. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo gobernados por la tiniebla, gobernados por un enemigo astuto, un enemigo que no se anda con chicas, no se anda pensando en situaciones de pisotones, no. Lo que Él busca de cada uno de nosotros, y aquí viene la protección del Señor, es matar, robar y ¿qué más? Y destruir. O sea, la planificación del enemigo son tres aspectos. La planificación de Dios para cada uno de nosotros es que usted en el sueño esté velado, vigilado, bajo la cobertura de Dios. En el trabajo, la misma situación. Y en el tiempo libre, puede hacer lo que usted estime. Usted es dueño de su tiempo. Pero dedíquele una parte de eso a la Escritura. Dedíquele tiempo a la Escritura. Es una inversión con gran rédito, con gran caudal de beneficio. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a crecer en el hombre interior. Y cuando uno empieza a crecer en el hombre interior, es como cuando empiezan a ver los números azules, empiezan a subir los números azules, y uno que se pone feliz, porque están los números azules y están aumentando. Asimismo, la vida espiritual empieza a crecer el nivel de conocimiento de Dios. Y cuando yo empiezo a conocer a Dios, cuando me empiezo a involucrar en la vivencia espiritual, como nacido de Dios, voy aumentando en conocimiento y sabiduría. Los que han aceptado verdaderamente a Cristo como su Salvador personal, hombres y mujeres con exclusividad. Nosotros somos hombres y mujeres exclusivos, que no torcemos la fe. Los que reflejan un cambio real y progresan en el tiempo en Cristo. Los que crecen en las pruebas. El Evangelio no es una vida dulce. Hay periodos muy lindos que hay que acoyatarlos, pero hay periodos donde estamos pasando pruebas para crecer en gracia. Los que nacieron de la simiente santa alcanzan la bendición de Dios. Mire, la Escritura tiene un famoso libro de las Lamentaciones. ¿Han oído hablar del libro de las Lamentaciones, no? ¿Y de qué se trata esto? De buena onda, Señor. Qué bueno que estoy pasando pruebas. Oh, Señor, mándame 2 pruebas más, porque cada vez que tú me mandas pruebas yo me siento tan contento. No. El libro de las Lamentaciones es un lamento interior profundo, donde hay desgarro del alma, donde hay dolor no solamente emocional, sino que espiritual. Si ustedes ven el libro de las Lamentaciones, el que escribió y que vivió el lamento de Dios, se lamentaba y reclamaba a Dios. Es decir, ese libro está ahí como fuera de espacio.
No, la vida espiritual se construye en el lamento, en la situación agradable y en las situaciones que el Señor nos pone como prueba. ¿Para qué? Para hacernos crecer. Para experimentar esto que es tan hermoso. No hay más agrado para un ser nacido de Dios que entrar en la presencia de su Señor y abrazarse. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres por el mundo viven la pasión por Cristo y sus vidas florecen de manera increíble y se ven los frutos de un árbol que está tratado por el Señor? Muchas veces, hermanos queridos, después de sacarle el fruto a los árboles, viene la poda. Y la poda no es abajo. No es abajo para que siga creciendo. La poda es arriba. ¿Para qué? Para darle fuerza al árbol y para que se embellezca. La poda de arriba no es la poda de abajo. No es la poda del lado. Es la poda más importante que tiene el árbol. Porque no lo va a hacer crecer. Lo va a dar belleza al árbol. Muchas veces el Señor no nos poda de abajo. Nos poda de arriba. ¿Para qué? Para que el opositor pueda ver la belleza de ese hombre y de esa mujer que le cree a Dios y que vive la fe en todo momento. Una fe que se expresa en fruto. Los que han nacido de simiente santa, los que hemos nacido de Dios, debiéramos siempre estar muy agradecidos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos puso una marca especial. Y esto sí que es muy difícil. Esto sí que es duro. Para ustedes, para mí, para todos nosotros. La marca especial que Dios nos puso es amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a ti mismo. Ahí quedamos tirados. Esa es la marca de un hombre y una mujer que ama a Dios. Es cuando empieza a amar a su prójimo. Pero aquí viene el secreto. Esto no es algo que se logre intentándolo, haciendo mi mayor esfuerzo. Que es cierto que hay que hacerlo. Esto es espiritual. Esto viene de arriba. Esto viene de Dios. Si yo no tengo la capacidad de amar al prójimo, ponga al prójimo que usted quiera. Si no tengo esa capacidad, es Él el que en su escritura nos enseña: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu mente, y al prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Señor, yo quiero amar al prójimo, pero no puedo. Derrámame tu posibilidad para mí, que yo pueda sentir amor por aquellos que te traicionan, por aquellos que no nos aceptan, por aquellos que hacen tantas cosas y que quisiéramos que estuvieran en otro lado. Sin embargo, están ahí porque el mundo es así y el mundo no va a cambiar. Somos nosotros los que vamos a cambiar en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo que está prácticamente en estado de coma y con la venida del Señor Jesucristo a las puertas. Esa es la marca. Amar a hombres y mujeres difíciles. Hombres y mujeres difíciles. Es el sello de Dios en nuestra vida. Que sientan amor por ellos. Juan 1, 12, 13, por favor. Mire con respecto a los nacidos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, fíjense, miren la palabrita, potestad, tremendo poder, de ser hechos hijos de Dios. Los nacidos de Dios son los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino ¿de quién? De Dios. Somos lo que somos por voluntad de Dios. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Qué trae consigo el haber nacido de nuevo? Que la intervención de Dios sea directa y en favor del hombre, a quienes les ha dado vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Que dejo la vida pasada y entrego mi vida a Cristo y Él la toma y la empieza a moldear como el alfarero forma, la agrega. Abandono la práctica del pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya no hay un pecado como práctica habitual. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto más interviene en esto Dios con nosotros? Y que nos ha dado como beneficio vida eterna. Vida eterna. Quiera Dios, quiera Dios, quiera Dios que en alguna de estas noches, cuando usted esté en el secreto con Dios, el Señor se revele de lo que significa vida eterna. Porque en ese momento usted va a entender con claridad lo que realmente experimentamos los hijos de Dios cuando le preguntamos con sinceridad: Señor, revélate. No solamente en los misterios escondidos que tú tienes para nuestra vida, sino que revélate en lo que significa la vida eterna. Es otro capítulo aparte, pero no vamos a entrar en eso porque si no nos vamos a desviar. Vida eterna. Pasé de una vida centrada en lo terrenal y pecaminosa a una vida dedicada a la justicia y a la santidad, a la santificación. Tema también que ha sido recurrente desde mis labios para con ustedes cuando me subo a este púlpito, porque trato de vivir en una... Yo igual que ustedes, no hay ninguna diferencia. Estamos todos en el mismo caminar, estamos todos en el mismo bregar diario. Unos tienen mejor carácter, gloria a Dios por ello. Otros tenemos un carácter más duro, más, ¿cómo decirlo? Más tieso, y que el Señor ahí nos va dando. A unos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos. En algunas áreas somos débiles, en otras áreas somos poderosos, en algunas áreas somos frágiles. A la primera nos derretimos como un hielo. Y en otras áreas sí tenemos fortaleza. Y esa es la vida espiritual. Construir, construir, construir. A diario en el Señor. Vale la pena. Vale la pena, hermano. Vale la pena realmente. Vale la pena venir acá. Vale la pena sacrificarse una hora antes. No sé si sacrificio, pero le quitamos para llegar a la hora. Vale la pena venir a escuchar palabra de Dios. Vale la pena orar a Dios por los que no tienen en su corazón a Dios. Vale la pena, realmente vale la pena orar por nuestros familiares que no le conocen y que están a las puertas de entrar al reino de los cielos. Sí vale la pena. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios los alcance igual como nos alcanzó a nosotros. Para vida eterna, vida eterna. Vida para siempre. No hay fecha de caducación. Avanzamos a otro estado, a la glorificación. Les dio victoria sobre el pecado. Hombres y mujeres que nacieron con la capacidad de vivir obedeciendo a Dios y de resistir el pecado, aunque sea difícil. Les dio amor con evidencia. Amor por el prójimo. Nos dio el amor, hermanos queridos. Es un don y un fruto. Como fruto, ya les dije el ejemplo que les tomé del árbol. Mire, hay árboles que son de patilla. Aquí hay varios que trabajan en la tierra. Bueno, mucha gente tiene conocimiento de la tierra, ¿no? Y hay árboles que son de semilla.
Y hay una diferencia entre el de patilla y el de semilla. El de patilla, árboles de patilla, el fruto es rápido. Y el de semilla, el fruto es tardío. ¿Cierto? Siempre recuerdo el caso de mi mamá que nos contaba, mi madre, una mujer que nació viviendo en la tierra. Un día plantó un limón y habían pasado muchos años en que no le daba fruto. Y ella nos contaba que fue y le dijo: árbol, si el próximo año no me das fruto, te voy a cortar. Dio al tiro. Y eso es una realidad. ¿Ya? Yo le creo a mi mamá porque lo hacía. Y el árbol, hoy en día vamos a su casa y es un limón maravilloso, grande, hermoso. Y esa es la diferencia entre el patilla y el de pepa. Que el de patilla dura menos en vida que el de pepa. Ahora, el fruto también tiene diferencia. Sea que seamos de patilla, sea que seamos de pepa, sea lo que sea, nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es amar a los demás. ¿Estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos? No. Seamos honestos. No. No, al contrario. Si podemos eliminarlo, que se caigan de un cuarto piso, de un octavo piso, mejor todavía. Pero la Escritura dice que como fruto vamos a poder llegar a amar a nuestros enemigos. Pedro, cuando vinieron a buscar al Señor, sacó una espada y le cortó la oreja. Y después vemos a un Pedro, ¿cierto?, que sufre por sus enemigos. Bueno, también nosotros podemos hacer. Les dio amor con evidencia. Esta es la evidencia de la persona que ha nacido de nuevo. Nos dio un cambio de naturaleza, los que hemos nacido de nuevo. El pecado ya no domina nuestra vida. Ha comenzado el proceso de transformación a una naturaleza santa, donde la práctica del pecado se abandona. Nos dio la capacidad de expresar un cambio de conducta. Aparece el temor de Dios como una necesidad vital de la vida del ser humano, del convertido al Evangelio de Jesucristo. Nos dio la manifestación del rechazo y del dolor por el pecado. Esto es parte del temor de Dios. La Escritura dice: conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, y a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. Y la Escritura dice: porque no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que podáis presentar defensa en todo aquello que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Y agrega: porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. Y aquí viene algo muy interesante, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, o sea, Cristo, por todos murió, para que todos los que muramos con Él, vivamos. Sino que para aquel que murió resucitó por ellos. De modo que, escuchen, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, estas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Eso es para los hijos de Dios. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, sino que a nosotros nos dio, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Aleluya. Jale. Ahí sí que quedamos al debe. El ministerio de la reconciliación nos dio a los que por temor de Dios hemos nacido de nuevo. El ministerio de la reconciliación. Me reconcilio con todo aquello que está frustrado, traumado. Acá adentro, revise sus bodegas y vea qué se puede reconciliar para que el caminar hacia adelante no sea trastabillando y trastabillando, sino que sea en base a la voluntad de Dios. El amor con evidencia.
un cambio en la naturaleza, manifestación de rechazo y dolor por el pecado. Comienzo también a superar al mundo, los deseos, las tentaciones y lo que va en contra de mi vida y que está en el mundo. No se trata de irme a un lugar apartado y vivir. No, no es eso. No es entrar a un monasterio y quedar ahí y tener una vida piadosa. No, Dios nos puso acá, en esta ciudad, para hacer luz y sal y que alumbremos. Que alumbremos. ¿Qué nomás nos dio? La remisión. Se refiere a la cancelación, al perdón y a la liberación de los pecados, permitiendo estar en paz con Dios. ¿Está en paz con Dios? Revise su vida ahora. ¿Está en paz con Dios? ¿Está en paz con Dios? Porque si no está en paz, hoy es la oportunidad de reconciliarse, porque nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero que nada, yo me reconcilio con Dios. Me reconcilio conmigo mismo. Y después me reconcilio con los que están detrásito de mí esperando. Oye, aquí estoy. Aquí estoy. Reconcíliate conmigo. Reconcíliate conmigo, aquí estoy. Y el Señor le va a dar vuelta a la cara y decir, anda y reconcíliate. Es súper importante, porque así no tienes de qué quejarte y no tengo de qué quejarme cuando tú te presentas delante de mí. Anda y reconcíliate. No dejes pasar el tiempo. Esa es una manifestación de rechazo y de dolor por el pecado. Lo que pasó en el pasado queda acá. Y Dios quiere restaurarlo. Remisión. Y la paz de Dios, que guarda todos vuestros pensamientos, guardará nuestra vida y nuestro corazón en Cristo Jesús. Dios borra y perdona los pecados. Además, elimina la culpa y el castigo que estos conllevan. La remisión de los pecados solo es posible gracias a la obra del sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hay otra forma. Eso fue lo que nos permitió remisión de nuestros pecados, el sacrificio de Él en la cruz. Y todos sabemos cómo Él murió. Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. Fíjese lo que dice acá. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y acompáñeme también a Hebreos 9:22. Y casi todo, 9:22 de Hebreos, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La remisión de los pecados nos libera del castigo eterno que merecíamos. Éramos merecedores del castigo y Dios nos pasó a vida eterna y vida en abundancia. Otro, nos dio la propiciación. ¿Qué es lo que es la propiciación? Es el acto mediante el cual se satisface la justicia de Dios y se apacigua su ira hacia nosotros y hacia el pecado que está en nosotros. Fue propicio a nuestros pecados. ¿Qué es lo que es la propiciación? Es el acto mediante el cual se satisface la justicia de Dios. Justicia de Dios era que todos nosotros hubiésemos sido borrados, aniquilados, desechados por Dios, sin posibilidad alguna. Pero en su justicia se apacigua su ira y aparta el pecado e instala en nuestro corazón la vida nueva. Da paso al perdón y a la reconciliación entre Dios y los convertidos de todo corazón a Él. En otras palabras, es el único sacrificio que pudo cubrir el pecado
y restaurar la comunión entre el hombre y Dios. Ponga atención a esto. La propiciación es uno de los puntos centrales por los cuales Jesucristo vino a esta tierra. ¿Merecía morir? No. ¿Merecía sufrir? No. ¿Merecía ser escupido? No. ¿Merecía ser golpeado? No. ¿Merecía estar colgando desnudo? No. ¿Qué merecía? Toda la gloria y el reconocimiento de los hombres que lo crucificaron. ¿Quién puede restaurar eso? Nosotros. Nosotros. ¿Qué merece de nuestros labios? El reconocimiento, la tributación, la honra, la gloria, la alabanza, la victoria es de Él. Todo es de Él. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo por amor. Y ponga su nombre personal por cada uno de nosotros. Crea o no crea, da lo mismo. Si usted cree, gloria a Dios. Y si no cree, pero Dios lo hizo. ¿Para qué? Para que la propiciación sea un hecho real en nuestras vidas. Es uno de los puntos centrales por los cuales vino Cristo. Primera de Juan 2:2. Vamos a ir más rapidito. Fíjese lo que dice acá. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya los pasó por alto. Todos nuestros pecados los pasó por alto. ¿Para qué? Para instalar su justicia dentro de mí. Eso es propiciación. Eso es una característica de las máximas de su amor por nosotros. Eso sí que es amor. Propició una máxima de amor y nos dio la posibilidad de conocerlo, de admirarlo, de sentarme a sus pies, de arrodillarme a sus pies y decirle: Señor, ayúdame. Necesito conocerte más. Necesito experimentar una nueva dimensión espiritual en mi vida. Necesito que me lleves a otros niveles. Necesito que me muestres más tu presencia. Necesito que me hagas tener deseo de leer la Biblia. Nos dio redención. ¿Qué es lo que es la redención? Es la obra de gracia, donde el Redentor pagó el precio para rescatar a la humanidad de la esclavitud espiritual. Cada uno de los que estábamos acá éramos esclavos. Lisa y llanamente, esclavos. ¿Esclavos de qué? Andrea, ¿esclavos de qué? Del pecado. Esclavos del pecado. ¿De qué más? Trevor, ¿de qué más éramos esclavos? Mi esposa. No era la respuesta de los vicios. ¿Esclavos de qué? De la vergüenza. ¿Esclavos de qué? De las malas obras. De las obras muertas. De las obras muertas. Éramos esclavos. Todas nuestras obras muertas nos tenían esclavizados. Y vino la redención sobre nosotros como un bálsamo que llegó a nuestro corazón y nos limpió y nos instaló en el reino de Dios para que pudiéramos tener una comunión con Él. El punto es, ¿cómo está la comunión al día de hoy? ¿Estoy más interesado en mis cosas
personales o estoy interesado realmente en mi comunión con el Señor? La redención implica que los creyentes, al ser liberados del pecado, son adoptados como hijos de Dios para vida eterna. Y se convierten en parte de la familia de Dios y herederos de las promesas de la vida eterna. Cielo y tierra pasará, su palabra permanece para siempre. Y nosotros un día que puede ser pronto, no sabemos cuándo, pero va a ser. Eso se los garantizo porque la Escritura lo dice y porque nos garantiza a cada uno de nosotros. Vamos a estar ahí en la presencia de Dios, donde está el trono, donde están los 4 seres vivientes, donde están los 24 ancianos, donde hay millares de millones, de millones, de millones de ángeles rodeando ese lugar. Y en el mar de cristal, nosotros adorando al Rey de Reyes, al que vino y triunfó en la cruz para darnos redención, remisión, propiciación, vida nueva. Y para que tengamos gozo en medio de un mundo que aflige. ¿Tiene gozo? ¿Tiene gozo en este momento? Vean, revise su nivel de gozo. Recupérelo. Recupérelo. Segunda división del texto. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Se refiere, yo en un estudio somero que hice cuando pensé que Dios nos había hecho, que nosotros habíamos nacido de Dios, que habíamos sido engendrados por Dios. Sí, fuimos engendrados de Dios. Pero cuando está refiriéndose a este pasaje, está refiriéndose a Jesucristo. Engendrado por Dios. Él nos guarda. El concepto engendrado viene del verbo engendrar. Significa dar origen a un género, algo nuevo. Desde la teología como desde el griego es monogéneos, que quiere decir el unigénito del Padre. Mono, único, exclusivo, solo Él. Tipo y clase original. Ese es Jesucristo. Acompáñenme a primera de Juan 1.14 y a Juan 3.16, por favor. Conocidísimos, pero que vienen a afirmar un poco la idea de lo que significa ser hijo único en su clase, de origen puro. Juan 1.14, por favor. Juan 1.14. Dije primera. Me equivoqué. Juan 1.14, Juan 3.16. Y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, el Señor Jesucristo encarnó. ¿Usted puede pensar en eso? Que Él siendo Dios, siendo todopoderoso, co-creador de todas las cosas, co-creador de todas las cosas, encarnó en un cuerpo de hombre. Aquel verbo fue hecho carne. Y agrega, y habitó en medio de nosotros, entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Cristo, admirable, consejero, Dios fuerte, poderoso. Él es el que nos ama y el que nos recogió con su mano de poder y con su amor sublime por cada uno de nosotros. Que nos cuesta entender cuánto nos ama el Señor. Nos cuesta mucho entender esto. ¿Y sabe por qué nos cuesta entender? Porque nuestra vida espiritual anda al debe. Juan 3.16, porque de tal manera. Esto lo sabemos más que de memoria. Amó Dios al mundo. Que ha dado, ¿qué? A su Hijo unigénito. Lo dio. Lo dio. Para que usted y yo pudiéramos tener cercanía con Él. Lo correcto es traducir como único, singular, exclusivo, sin comparación, inigualable. No es un acto de nacimiento físico u origen en el tiempo, sino una completa
creación de Dios en el Trino Padre, en el Trino Hijo, en el Trino Espíritu? Esa es una pregunta que algún día, estando arriba, o bajando, o estando en otro lugar, sepa Dios donde estemos, le vamos a poder preguntar al Padre: Padre, ¿cómo fue el origen tuyo? Quizás nos dé respuesta. Lo único que sé es que los atributos conocibles de Dios están todos en la Escritura. Hay atributos conocibles y atributos no conocibles. Y de eso es el origen del Padre. Y cómo nació esta Trinidad Santísima. Los creyentes son tentados o tocados, pero están bajo la protección de Cristo. El maligno no puede tocar sus almas como forma de vida de manera definitiva. Sí la puede hacer tapar, zancadillas, tropezones, empujones, espiritualmente hablando. ¿Qué posibilidad tiene de tocarnos? Solo cuando le doy espacio. Me refiero al diablo. No deis lugar al diablo, ni se ponga el sol. Oye, esto es difícil. Se me ocurrió poner este texto. No deis lugar a espacio, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué difícil. Seamos honestos. Solamente por medio de Dios vamos a poder llegar al final del día. ¿Y sabes qué? Perdóname. No quise ofender. Si la persona que está a nuestro lado no quiere recibir perdón, no es problema ya mío. Pero yo ya hice el acto. Y me voy a acostar en el gozo del Señor. Aunque sea difícil. Los creyentes son tentados o atacados, pero estamos bajo la protección de Dios. No demos lugar al diablo para que no tenga motivos para hacernos daño. Texto base. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y con esto ya concluyo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Y Él nos protege para alcanzar victoria diaria. Y que al final del día, aunque yo esté enojada con mi esposa, mi esposo, tenga la capacidad, por amor a Dios, por un compromiso conmigo mismo, para poder crecer en gracia y decirle: ¿sabes qué? A lo mejor tú no me vas a pescar, tú no me vas a cotizar, pero yo necesito pedirte perdón. Si tú recibes mi perdón, gloria a Dios. Y si tú no lo recibes, gloria a Dios también. Pero yo quedé libre. El problema es tuyo. Y se lo endosamos. No hay mejor negocio ese, ¿no? Hágalo. Y vaya a dormirse en la paz de Dios. Conclusión. El apóstol Juan, que vivió, que lo conoció, que lo miró despertarse en la mañana como hombre, que lo vio orando todas las noches y que lo vio caminando en el mar y que lo vio haciendo multitud de milagros. ¿Sabe que en algunas partes de la Escritura dice que venían por ciento y todos eran sanados? Todos, sin excepción. Juan nos deja esto. Gozamos de una protección divina porque somos nacidos de Dios. Gloria a Dios. La influencia del maligno es real, pero limitada. ¿Y qué la limita? Mi experiencia con Cristo. 3. Existen dos posiciones. Una distinción clara entre los hijos de Dios y los hijos de Dios que están en el mundo. Los hijos de Dios que quieren crecer en gracia, que quieren crecer en el Evangelio, que se sacrifican en las noches, se levantan con sueño, arremolineando como sea, con dificultades, pero ahí están. Se quedan dormidos, pero ahí están. Dios valora eso. O los hijos de Dios que el mundo los tiene atrapados, sin oración, sin lectura. Es domingo, ya vamos al culto. Sin preparar el culto, sin expresar sus frutos, sin expresar sus dones. Por todo esto vamos a ser juzgados. Por todo esto vamos a ser juzgados.
dominados por el maligno. 4. Nos exhorta a confiar en Dios y a destacar la protección que Cristo nos da en la batalla espiritual. Vístase de la armadura de Dios y defienda a los suyos como un centinela, como un vigía, como uno que está en la torre, esperando que venga el mal, y pega el campanazo y se ponen a orar, y pega el campanazo y pide ayuda, y pega el campanazo y grita, y ahí está, y el Señor se levanta a favor nuestro, siempre, siempre, siempre está con nosotros, hasta el último minuto de nuestra vida. También refuerza la importancia de vivir consciente de nuestra identidad en Cristo. Con esto concluyo, diciéndoles que el amor de Dios excede todo conocimiento. Y los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, tenemos el privilegio exclusivo de amarlo por sobre todas las cosas. Si usted ama más cualquier otra cosa que no sea de Dios, arrepiéntase y ame a Dios por sobre todas las cosas, para que sea un verdadero hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, tengan un buen pasar y que el Señor siempre esté ayudándonos a caminar en este mundo que es difícil. Oremos. Dios del cielo, solo decir gracias. Tengamos un tiempo, unos segundos de oración personal. Tenga ahí un tiempo de ore. Ore por la necesidad que está en su corazón. Permítanme sacarme la chaqueta. ¿Cuánto cuesta construir nuestra vida espiritual, Señor? Oh, Señor, pone tú el abono. Pone tú, Señor, lo que necesitemos en nuestro terreno para crecer de manera especial. Si necesitamos uria o salitre para que nos veamos mejor, Señor, derrámalo de manera espiritual sobre nuestra alma. Somos hijos tuyos, Señor, carentes y necesitados de tu presencia. Yo oro por mis hermanos, todos los aquí presentes, para que tú, Señor, obres de manera muy especial sobre sus corazones y sobre sus almas. Gracias, Señor, por haberme permitido traer la palabra tuya. Gracias, Señor, porque tú estás provocando un cambio y estás renovando muchas cosas. Y parte de esa renovación es lo que tú estás haciendo en la iglesia. Honramos tu nombre y glorificamos tu presencia en medio nuestro. Que Dios les bendiga. Váyase con la intención, hermano querido, desde este lugar, de saber que vino a escuchar palabra de Dios y que la palabra nos vuelve vacía. Que Dios les guarde. No.